Arequipa, mi querida ciudad blanca, siempre fue mi refugio, mi hogar por 70 años. Sus muros de sillar, las casonas antiguas, el volcán Misti guardián en el horizonte, todo me daba una paz que creí inquebrantable. Mis manos, ya un poco temblorosas por los años, pero aún calejadas por la aguja y el hilo, siempre tejieron más que telas en mi máquina de coser, tejieron una familia, un nido de amor y respeto. Era una costurera de barrio, de esas que hacen los vestidos de primera comunión y los trajes de fiesta, y en cada puntada, ponía un pedacito de mi alma. Juan, mi hijo único, mi tesoro, la alegría de cada amanecer y la razón de cada sacrificio que hice en esta vida. Desde que nació, fue la luz de mis ojos, el centro de mi universo. Criarlo fue la mayor bendición de Dios. Recuerdo sus primeros pasos en este mismo pasillo, sus risas que llenaban la casa, sus tristezas que yo intentaba consolar con besos y abrazos. 50 años de amor incondicional, de noches en vela, de orgullo por cada logro suyo. Él es fuerte, sano, siempre lo fue. Pero la vida, a veces nos pone pruebas que no esperamos. Nuestra dulce Carmencita, mi sobrina, la hija de mi hermana, enfermó. Necesitaba un trasplante de riñón, y Juan, con ese corazón enorme que siempre tuvo, no dudó en ofrecerse a donar. Se hizo los exámenes de rutina, esos que uno cree que son solo un trámite, algo sin importancia. El teléfono sonó esa tarde. Era el doctor. Su voz sonaba seria, preocupada, algo en su tono me heló el pecho. Tuve un presentimiento, como un escalofrío que te recorre la espalda sin razón aparente. Dona Beatriz, dijo, y su voz se hizo más grave, necesitamos conversar con usted. Es sobre los exámenes de compatibilidad de Juan. Él no es compatible con la familia. ¿No compatible? Aquellas palabras, tan frías, tan técnicas, rodaron en mi cabeza sin encontrar sentido. ¿Cómo mi Juan no iba a ser compatible con su propia prima? ¿Con su propia familia? Mi corazón, que ya no es de una muchacha, se disparó como un pájaro asustado. Mis manos, que sostenían el rosario que nunca suelto, comenzaron a temblar descontroladamente, y las cuentas cayeron al suelo con un pequeño tintineo. El doctor explicó con términos complicados, de esos que uno no entiende bien, ADN, lazos genéticos, imposibilidad. Lo único que mi mente pudo procesar fue la última frase, que se grabó a fuego en mi alma: el hijo que usted crió, no comparte su sangre. ¡Ay, Dios mío! El hijo que amé, que eduqué, que llamé mío por 50 años, no era mi hijo biológico. Mi mundo entero, mi Arequipa tranquila, mis recuerdos, todo se desmoronó en ese instante. ¿Cómo podía ser esto posible? ¿Dónde estaba la verdad? La casa, que siempre fue mi refugio, llena de risas de nietos y el alegre traqueteo de mi máquina de coser, ahora resonaba con un silencio pesado, abrumador. Me sentía perdida en mis propios recuerdos, en esa madeja de hilos que había sido mi vida. Tomé las fotografías de Juan, desde que era un bebé regordete, con sus ojitos curiosos y sus mejillas rosadas. Buscaba, con una desesperación que me partía el alma, algún rasgo mío, alguna seña de su padre, de mi querido esposo, en esos retratos de una vida que creí conocer tan bien. Pero no. Nada. Eran solo la imagen de un niño que se parecía a un desconocido. Los recuerdos pasaban como un viejo rollo de cine en mi mente. El día que lo trajimos del hospital, envuelto en una mantita de lana que yo misma había tejido. Su primer llanto, tan frágil. Su primera sonrisa, que me derretía el corazón. El primer paso tambaleante en este mismo piso de madera. Las noches de fiebre alta, donde no dormía, rogando a la Virgen por su salud. Cada momento, cada sacrificio, cada gota de amor que le di durante 50 años, ¿sería ahora una ilusión? ¿Cómo podía un lazo de sangre, algo que se hereda sin sentir, ser más fuerte que la vida que construimos juntos, ladrillo a ladrillo, con tanto amor y desvelo? La idea me parecía una crueldad, una burla del destino. Mi mente, que ya no es tan ágil como antes, viajaba 50 años atrás, al día de su nacimiento,
en la antigua maternidad de Arequipa. Recuerdo la confusión en el sala de recién nacidos, el llanto de tantos bebés, el mío propio, exhausta por el parto. Tantos niños juntos. ¿Sería posible? ¿Cambiado? La palabra se clavaba en mi pecho, fría, afilada. Aquel niño, mi Juan, era el hijo de mi alma, el hijo de mi corazón. El amor que sentía por él era tan real, tan profundo, que la ausencia de un lazo de sangre no podía borrarlo. Pero, ¿qué cambiaría ahora? ¿Cómo vivir con esta verdad que me desollaba por dentro? La tristeza y la confusión se apoderaron de mí, como una neblina densa que no me dejaba ver el camino. ¿Dónde estaba mi hijo de sangre? ¿Quién lo había criado? ¿Esa otra madre sentía por él el mismo amor que yo sentía por Juan? Sentí la rabia, una rabia sorda, que crecía en mi pecho. Rabia de un destino cruel, de una falla, de un error que me había robado una vida, una conexión, un pedazo de mí misma. Rabia por las enfermeras, por el hospital, por todo lo que no vi, por todo lo que no supe. Pero más que nada, la desesperación. Desesperación por encontrar respuestas. Necesitaba saber la verdad completa, por más que doliera. Este no podía ser el final de la historia. El hilo de la vida, sentía, debía tener un nudo más por desatar. La carga de esa verdad pesaba en mi alma como una piedra. Era como si mi propio aire se hubiera vuelto denso. Era inevitable, lo sabía. Tenía que hablar con Juan. Con mi hijo. ¿Cómo le diría yo, su propia madre, que el lazo de sangre que nos unía no existía? ¿Cómo se le explica a un hombre de 50 años que la identidad que siempre conoció estaba equivocada? El miedo me apretaba el pecho, pero la verdad, una vez que asoma, no se puede volver a esconder. Lo llamé para que se sentara a mi lado en la pequeña sala de estar, esa misma donde tantas veces le había contado cuentos de cuna, donde le había curado las rodillas raspadas y donde celebramos sus cumpleaños. El sol de la tarde entraba por la ventana, pero la luz que iluminaba nuestros rostros era sombría. Mis manos temblaban mientras yo intentaba encontrar las palabras. Mi voz, al principio, apenas salió, como un susurro ahogado por las lágrimas que ya querían brotar. Mi hijo, le dije, mirándolo a los ojos, a esos ojos que tanto se parecían a los de su padre. Necesito contarte algo que va a cambiarlo todo. Extendí el informe médico, el laudo, con sus palabras impresas, frías, impecuniales. Le señalé los resultados, las conclusiones. Él lo tomó con sus manos fuertes, y sus ojos, que siempre fueron tan expresivos, se abrieron de par en par, llenos de incredulidad, luego de una tristeza que me partió el alma. El color se fue de su rostro, y por un momento, pensé que se desmayaría. No es posible, mamá, susurró, su voz apenas un hilo, quebrada por la emoción. Yo soy tu hijo, claro que soy tu hijo. Me abrazó fuerte, tan fuerte que sentí sus lágrimas en mi hombro. Y en ese abrazo, mi amor por él no disminuyó ni un milímetro. Al contrario, se hizo más grande, más profundo, un amor que trascendía cualquier lazo de sangre. Le dije, con la voz ahogada por el llanto, que él era, y siempre sería, mi hijo. El hijo que Dios me dio para amar, para criar, para acompañar en esta vida. Pero la verdad, una vez que se libera, no vuelve a la jaula. Y las preguntas, las que yo ya me hacía en silencio, brotaron de sus labios como un torrente. ¿Quién soy yo? ¿Dónde está mi verdadera familia? ¿Quién es mi madre biológica? El aire se hizo pesado. Ahora se enfrentaba a una crisis de identidad que yo, sin querer, había provocado. ¿Cómo se reconstruye una vida, una historia, cuando los cimientos se derrumban de repente? La búsqueda por esas respuestas, lo sabía, sería el siguiente paso. Y no sabía si estábamos preparados para lo que encontraríamos. La noticia se extendió por la familia como pólvora, rápida y sin control. Mis hijos, mis nueras, mis nietos, todos se vieron envueltos en este torbellino de incredulidad y dolor. Algunos, con la rabia a flor de piel, murmuraban sobre la negligencia de la maternidad. Otros, con los ojos llorosos,
Solo sentían tristeza por Juan, por la identidad que se le desdibujaba entre los dedos. Y muchos, la mayoría, se quedaron en silencio, un silencio pesado que lo decía todo. Era un tipo diferente de luto el que se instaló en mi casa, el luto por una verdad que se había perdido, escondida, por medio siglo. Sabía que no podíamos quedarnos de brazos cruzados. Había que buscar. Había que ir a la maternidad, a la vieja y, hasta ahora, respetada clínica Divino Niño. Mi corazón se encogía solo de pensar en volver a ese lugar que, 50 años atrás, había sido testigo de mi mayor alegría y, sin yo saberlo, también del comienzo de mi mayor dolor. Aquellos 3 segundos antes de que uno recuerda, y todo vuelve a doler con más fuerza. Esa sensación me acompañaba a cada paso. El olor a antiséptico, el eco de los pasillos, las paredes descoloridas de la recepción, todo me trajo de vuelta a aquel día de mi parto. La memoria, tan traicionera a veces, se negaba a dejarme en paz. Conversé con la directora, una mujer joven, de voz suave y ojos compasivos. Le conté mi historia, con la voz ahogada por la emoción, con las manos temblorosas. Ella escuchó con paciencia, su rostro reflejaba una mezcla de sorpresa y profunda empatía. Los registros antiguos de la maternidad, me explicó, eran guardados con mucho celo, en una sala llena de estantes y papeles amarillentos. Pero encontrar algo después de 50 años, de tantas vidas que pasaron por allí, sería un desafío inmenso. Dona Beatriz, me dijo con sinceridad, muchos bebés nacieron aquí, en esos años. Puede que tarde, o que no encontremos nada. Sus palabras, aunque honestas, me clavaron una punzada de desesperanza. Cada hoja que la directora volteaba en esos libros enormes, cada nombre que mis ojos cansados intentaban leer, era un vaivén de emociones. La esperanza, pequeña como una llama titilante, se mezclaba con el miedo a no encontrar nada, a quedarme con la duda eterna. Y la rabia, esa rabia contenida, volvía a asomar. ¿Cómo un error así pudo pasar desapercibido por tanto tiempo? ¿Quién sería mi hijo de sangre? ¿Y cómo estaría viviendo? Necesitaba saberlo, por más que el camino fuera largo y doloroso. La siguiente llamada, o la ausencia de ella, decidiría si esta búsqueda tendría algún sentido. Días se convirtieron en semanas de una espera que me carcomía el alma. Cada vez que sonaba el teléfono, mi corazón daba un brinco, esperando la noticia, temiendo la noticia. Juan, mi hijo, estaba diferente. Más callado, más pensativo, como si una parte de él se hubiera perdido en un laberinto. Su identidad, esa que creía tan firme, se había ablandado, se había vuelto incierta. Verlo así me dolía más que mi propio sufrimiento. Mi fe, que siempre fue mi roca, mi alicerce en los momentos más duros, me decía que tuviera paciencia. Que confiara en los planes de Dios, que a veces son misteriosos e incomprensibles. Recordaba a mi abuela, paz a su alma, que con su sabiduría de anciana siempre decía, lo que es tuyo, ni el viento se lo lleva. Y lo que no es, ni la corriente del río te lo trae. Me aferraba a esas palabras como a un salvavidas en medio de la tempestad. Una tarde, mientras la máquina de coser permanecía en silencio, porque mi alma no tenía ánimo para hilos y patrones, el teléfono volvió a sonar. Era la directora de la maternidad. Mi corazón se encogió. ¿Sería el fin de la búsqueda? ¿O el comienzo de una nueva verdad? Dona Beatriz, dijo, y su voz estaba llena de una emoción que me contagió, creo que hemos encontrado algo. ¡Ay, Virgen Santísima! Un hilo de esperanza se encendió en mi pecho, pequeño pero brillante. Había encontrado un registro con una anotación inusual, algo que había pasado desapercibido por décadas. Se trataba de otra familia que había tenido un parto en la misma fecha y hora que el mío, un niño, con un apellido diferente al mío, al de mi esposo. Y lo más impactante, me dijo, era que la madre de aquel otro bebé había expresado en ese entonces una sospecha de intercambio en el sala de recién nacidos. Era la misma intuición, el mismo miedo que me había asaltado a mí. Un nombre resonó en mis oídos, Ramírez. Y un viejo domicilio en la ciudad de Cusco.
Cusco. Tan lejos de Arequipa, tan diferente, tan llena de historia. Mi mente empezó a volar, a imaginar. ¿Quién sería ese niño? ¿Quién sería mi hijo biológico? ¿Y cómo habría vivido todos estos años, con otra familia, en otra ciudad? La curiosidad me dominaba, una mezcla de ansias y temor. La promesa de una transformación emocional empezaba a asomar. Encontrar la verdad, por dolorosa que fuera, no borraría el amor por Juan, mi hijo de corazón. Al contrario, tal vez, solo tal vez, traería una paz al alma que creí perdida para siempre. Sabía que el camino sería largo, que desenterrar 50 años de vida no sería fácil. Pero ya tenía un nombre, una pista, un hilo del cual tirar. Y estaba dispuesta a seguirlo, por más lejos que me llevara. Lo que me esperaba en Cusco, lo sentía, cambiaría mi vida para siempre. Juan y yo decidimos ir a Cusco. La decisión no fue fácil, pero el deseo de saber, de desatar ese nudo que nos apretaba el alma, era más fuerte que el miedo. El viaje en autobús fue largo, atravesando las montañas majestuosas de los Andes. El silencio dentro del bus era solo roto por el suave murmullo de las conversaciones ajenas y el ronroneo del motor. Miraba por la ventana la inmensidad de los paisajes, y pensaba en lo pequeña que es nuestra vida frente a la grandeza del mundo, y cómo el destino nos lleva por caminos que jamás imaginamos. Llegamos a la ciudad imperial, tan diferente a mi Arequipa, con sus calles empedradas y su aire antiguo. El corazón me latía con fuerza mientras nos acercábamos a la dirección que la directora de la maternidad nos había dado. Era una casa sencilla, con puertas de madera pesada y un pequeño jardín donde crecían hierbas aromáticas. El olor a tierra húmeda y a incienso antiguo se mezclaba en el aire, y sentí que estaba a punto de entrar en un lugar lleno de historias, de esas que se guardan con celo. Mi mano tembló al levantarla para tocar la puerta. Sentí un nudo en el estómago, una mezcla de nerviosismo y una extraña resolución. ¿Qué diría? ¿Cómo se empieza una conversación que cambiará la vida de todos para siempre? Tomé un respiro profundo, buscando la fuerza que solo la fe puede darme. La puerta se abrió, y una mujer mayor, con el rostro surcado por las arrugas del tiempo y los ojos de un color ámbar, me miró con una curiosidad que me traspasó el alma. Sus ojos, aunque cansados por los años, eran inconfundiblemente los de la mujer de las fotos que Clara me había mostrado. Era la abuela de Carlos. O al menos, eso intuía mi corazón. Buscamos a la familia Ramírez, le dije, mi voz apenas un susurro. Tuvieron un bebé en la clínica Divino Niño en Arequipa, hace 50 años. El rostro de la anciana cambió. De la curiosidad pasó a la sorpresa, y luego a una desconfianza sutil, casi imperceptible. Pasar a una sala pequeña, nos invitó llena de fotografías familiares y de un olor a especias que me recordaba a las cocinas de antaño. Nos ofreció un mate de coca, y mientras lo tomábamos, ella empezó a hablar, con una voz rasposa pero llena de recuerdos. Nos contó sobre el Carlitos, su nieto, el hijo más joven, que había nacido en Arequipa, pero que se había mudado joven a Lima. Dijo que la madre de Carlitos, su hija, siempre había desconfiado. Siempre tuvo la sospecha de una posible confusión en el sala de recién nacidos, de que su bebé no era el que le habían entregado. Pero nadie le dio oídos en esa época. Todos pensaron que era la tristeza posparto, la imaginación de una madre primeriza. Sentí un dolor profundo al escuchar su relato. La intuición de esa madre, ignorada por tanto tiempo, me tocó el alma. Ella había sentido lo mismo que yo, esa extraña certeza de que algo no estaba bien. Carlitos. El nombre resonaba en mi mente, un eco. ¿Sería él mi hijo de sangre? ¿Estaría a punto de encontrarlo después de tantos años? La siguiente parada sería en Lima, y sabía que el destino, por fin, nos revelaría la verdad completa. Con la dirección de Lima en mis manos, la ansiedad me consumía. Era un nudo en el pecho que no me dejaba respirar. Juan estaba a mi lado, fuerte como un roble, pero yo sentía también su aprensión, su propia incertidumbre. Él, que siempre fue tan seguro de sí mismo, ahora se enfrentaba a una pregunta fundamental: ¿quién soy yo,
en realidad? La esperanza de encontrar respuestas nos impulsaba, pero el miedo a lo que esas respuestas pudieran traer era una sombra constante. El viaje a Lima fue diferente. No había el sosiego de las montañas andinas, era el bullicio de una gran ciudad la que nos recibía. Cada calle, cada esquina, me acercaba más a esa otra vida, a ese pedazo de mi historia que había permanecido oculto por medio siglo. Fui a la dirección indicada. Una casa moderna, de 2 pisos, con un pequeño jardín cuidado. Tan distinta a mi hogar en Arequipa, tan distinta a la casita de la abuela en Cusco. Toqué el timbre, y mi corazón, ¡ay!, mi corazón, latía con tal fuerza que creí que los vecinos lo escucharían. Un hombre abrió la puerta. Alto, de porte serio, con el cabello entrecano. Sus ojos, eran extrañamente familiares. La forma de la nariz, la curvatura de la boca. La semejanza con mi familia, con mi propio hermano, con mi padre, era innegable, cortante. Era como si el tiempo se hubiera detenido y un pedazo de mi pasado se materializara frente a mí. Carlos Ramírez, pregunté, y mi voz apenas salió, un hilo que se rompió por la emoción. Él asintió, con una expresión de confusión en su rostro. Soy Beatriz, y este es Juan. Venimos de Arequipa. Necesitamos conversar sobre algo muy delicado, algo que puede cambiar su vida. Entramos a la sala, y allí, con el sol de Lima filtrándose por las ventanas, le conté toda la historia. El examen de compatibilidad de Juan, el descubrimiento, la investigación en la maternidad, el hallazgo de los registros, la visita a su abuela en Cusco. Cada palabra, cada detalle, era como una pieza de un rompecabezas que se iba armando frente a sus ojos. Él escuchaba en silencio, con el rostro serio, sin expresar ninguna emoción aparente. Pero yo sentía, lo sentía en el alma, que absorbía cada palabra, que procesaba cada verdad. Mi madre siempre tuvo esa sospecha, dijo finalmente, con la voz un poco ronca, como si las palabras le costaran. Ella nunca se conformó con lo que le dijeron en la maternidad. Siempre creyó que había algo extraño. Su confirmación fue un bálsamo y, al mismo tiempo, una nueva punzada de dolor. La prueba social estaba allí, palpable, una madre que había intuido la verdad, pero a la que nadie había creído. Colóquese en esa situación, imaginar una vida que podría haber sido suya, con otra madre, otra familia, otras costumbres, otro nombre. La vida que yo viví con Juan, él pudo haberla vivido. Y la vida que él vivió, yo pude haberla compartido con mi hijo de sangre. Era una mezcla de realidades que se superponían, una sobre otra, mareándome. Carlos y Juan se miraron, 2 hombres, crecidos en mundos distintos, pero ahora unidos por un hilo invisible, por un destino que nos había reunido. ¿Qué haríamos ahora con esta verdad tan abrumadora? La pregunta flotaba en el aire, sin respuesta. Carlos era un hombre hecho y derecho. Casado, con hijos ya grandes, con una vida construida, tal como la mía. Hablamos por un buen rato, y sentí que había una conexión, una extraña familiaridad que iba más allá de las palabras. Le conté sobre la posibilidad de hacer el examen de ADN, para confirmar de una vez por todas esa verdad que nos rondaba, que nos carcomía el alma. Él aceptó, con una mezcla de curiosidad y una punta de esperanza, quizás para validar esa intuición que su madre había tenido por tanto tiempo y a la que nadie había dado crédito. Mientras esperábamos el resultado de la prueba, que siempre parece tardar una eternidad cuando el corazón está en vilo, Carlos me contó sobre su vida. Habló de sus desafíos, de sus alegrías, de cómo había crecido, de sus sueños. Sentía una curiosidad inmensa por cada detalle, cada recuerdo. Era como si 50 años de historias desconocidas se abrieran ante mí. Era mi sangre, mi carne, y yo no había estado allí para verle crecer, para consolarle en sus tristezas, para celebrar sus triunfos. Pensaba en lo que nos había separado. En el error de la maternidad, en las circunstancias, en los misterios de la vida. Pero también en la providencia divina que, de alguna manera, nos había reunido después de tanto tiempo. Imaginen ustedes, sostener una verdad por más de 30 años,
como la madre de Carlos, que sospechó, que sintió, pero que no pudo probarlo. En mi caso, era una verdad de 50 años, un vacío que ahora, inesperadamente, se llenaba con la presencia de Carlos. Juan y Carlos conversaron aparte, mientras yo observaba. Dos hombres, criados en mundos tan distintos, con experiencias tan diferentes, pero que ahora se sabían hermanos. Hablaban de fútbol, de trabajo, de cosas simples, y yo veía cómo se buscaban, cómo intentaban encontrar en el otro un reflejo de sí mismos, de ese padre que los unía. Era tierno y doloroso a la vez. Y pensaba en la madre biológica de Carlos, esa mujer que lo crió con tanto amor, con tanto desvelo. ¿Qué sentiría ella al saber que el hijo que amó y cuidó con tanto cariño no era suyo de sangre? El dolor de la traición, el descubrimiento de esa verdad, era tan real para ella como lo era para mí, aunque de otra forma. La vida es así de compleja, de entrelazada, ¿verdad? Yo, Beatriz, que siempre creí que mi amor maternal era uno solo, exclusivo para Juan, ahora me enfrentaba a la posibilidad de un segundo amor, uno que había estado dormido por décadas. La escasez emocional me golpeaba, la vida es finita, y cada momento es precioso. No había tiempo para rencores, solo para el amor que brotaba en mi pecho. La autoridad emocional de mi vida me decía que el amor es la única cosa que realmente importa, más allá de la sangre. Pero, ¿qué haríamos cuando los resultados llegaran? ¿Confirmarían lo que mi corazón ya sentía? El sobre con los resultados del ADN llegó una mañana, como cualquier otra. Pero no era una mañana cualquiera. Mis manos temblaban tanto que apenas pude abrirlo. Juan estaba a mi lado, pálido, con la respiración contenida. Sus ojos, los mismos ojos que yo había visto llenarse de alegría y de lágrimas a lo largo de 50 años, me miraban con una mezcla de miedo y de esperanza. Saqué el papel. Una sola palabra, un solo resultado. Positivo. Carlos era mi hijo biológico. Era mi sangre, la carne de mi carne. Un escalofrío me recorrió el cuerpo, desde la cabeza hasta los pies. Fue un golpe de emociones tan fuerte que casi me hace caer de la silla. Una alegría extraña, sí, una alegría por haberlo encontrado, por saber que un pedazo de mí, que creí perdido, existía. Pero esa alegría venía mezclada con una profunda tristeza, una tristeza que me ahogaba. Tristeza por lo que se perdió. 50 años. 50 años sin conocer a este hombre, sin verlo crecer, sin estar a su lado, sin compartir los momentos que solo una madre y un hijo pueden vivir. Y tristeza por la madre que lo crió, por esa mujer que lo amó y lo cuidó como suyo. ¿Cómo se sentiría ella al saber que el hijo al que entregó su vida no era de su sangre? La pregunta me taladraba el alma. Juan, a mi lado, también sintió el impacto. Aunque ya lo sabíamos, verlo escrito, confirmado, era diferente. Él no tenía mi sangre, es cierto. Pero eso no cambió ni una pizca el amor que sentía por él, el amor de madre. Él era mi hijo. Mi Juan. Y la prueba social se manifestaba con toda su fuerza. Esta situación, aunque rara, sucede y cambia vidas para siempre. El ADN puede decir una cosa, pero el corazón dice otra. Yo tenía ahora un hijo que crié con todo mi amor, con todo mi desvelo. Y tenía un hijo que generé, que llevaba mi sangre, al que el destino me había arrebatado al nacer. Dos amores. Dos realidades. Mi corazón se sentía a la vez partido y lleno, una contradicción que me desbordaba. No era un sustituto, no. Carlos no venía a ocupar el lugar de Juan. Era una adición, una nueva capa de complejidad a mi vida, a mi familia. Mis nietos, que son mi alegría, ahora tenían dos tíos. Mis nueras, dos cuñados más. La familia se expandía, se ramificaba de una forma que jamás pude haber soñado. Una red de lazos, de sangre y de amor, que se unía de la forma más inesperada. Aún nos quedaba mucho por andar, lo sabía. Había que hablar con la familia que crió a Carlos, con esos hermanos que también se verían afectados por esta verdad.
La siguiente etapa sería delicada, llena de emociones encontradas, pero sabía que era necesaria para cerrar el círculo, para encontrar la paz completa en esta historia que se seguía escribiendo. Lo primero que hice fue buscar a la familia que crió a Carlos. La madre de él, esa mujer a la que yo debía tanto, doña Rosa, había fallecido hacía algunos años. Sentí una pena profunda por no haberla conocido, por no haber podido compartir con ella esta verdad, esta extraña conexión que nos unía. Pero sus hermanos, los que fueron criados con él, estaban vivos. Y mi corazón me decía que era mi deber ir a verlos, a contarles lo que habíamos descubierto. Así que, con Juan a mi lado, viajé de nuevo a Cusco. La reunión fue emotiva. Les conté toda la historia, la verdad que su madre siempre sospechó, esa intuición que el tiempo y las circunstancias no le permitieron confirmar. Había tristeza en sus ojos, sí, una tristeza por lo que su madre había guardado en silencio, por lo que pudo haber sido. Pero también vi un alivio, un brillo de comprensión al saber que la intuición de doña Rosa no había sido una locura, una invención, sino una verdad dolorosa. Hablamos largo y tendido, entre mates de coca y recuerdos de un pasado que de repente cobraba un nuevo sentido. Hablamos de la complejidad del amor, de cómo los lazos se forman y se deshacen, de cómo la vida nos sorprende con giros inesperados. Les dije que, a pesar de todo, sentía que había una bendición en esta revelación, una oportunidad para unir lo que estuvo separado por tanto tiempo. Yo sabía que el perdón era necesario. No solo perdonar a la maternidad por el error, ni al destino por los caminos que trazó, sino perdonarme a mí misma por no haber percibido antes, por haber vivido en una burbuja de verdades a medias. La escasez emocional me golpeaba con fuerza, la vida es finita, y cada momento es un tesoro. No había tiempo para el rencor, para la amargura. Solo para el amor que ahora, de forma inesperada, se multiplicaba en mi corazón. Carlos y Juan, mis dos hijos, comenzaron a construir una relación de hermandad. Al principio, era extraña, cautelosa. Eran dos hombres adultos, con vidas propias, que de pronto se descubrían unidos por un lazo de sangre. Pero con el tiempo, con cada conversación, con cada recuerdo compartido de Miguel, esa relación se hizo más fuerte, más verdadera. Compartían anécdotas del padre, comparaban sus gestos, sus manías, buscando las semejanzas y las diferencias. Era un milagro verlos interactuar. La autoridad emocional de mi vida me decía que el amor es la única cosa que realmente importa, más allá de cualquier lazo de sangre. Mi corazón se abría a una realidad que nunca imaginé. La familia se expandía, no solo en número, sino en el entendimiento, en la capacidad de amar sin límites. Nos quedaba mucho por andar, pero sentía que, por fin, estábamos en el camino correcto. Y ahora, como estas dos ramas de un mismo árbol, separadas por el destino, se entrelazarían en el futuro. La vida, con sus misterios, aún tenía mucho que enseñarnos. Con el paso de los meses, aquella herida que se abrió en mi corazón con la revelación, comenzó a cerrar. No voy a mentirles, la cicatriz quedó, visible y profunda, un recordatorio constante de lo que viví. Pero ya no sangraba. El dolor, con el tiempo y la fe, se transformó, como las uvas que maduran y se vuelven vino, en una sabiduría agridulce. Juan, mi hijo del alma, siguió siendo mi roca, mi puerto seguro en esta tormenta. Nuestro amor, ese que se forjó durante 50 años, no solo no se debilitó, sino que se hizo más profundo, más inquebrantable. Y Carlos, mi hijo de sangre, ese pedazo de mí que la vida me había devuelto, comenzó a ocupar un lugar especial en mi corazón. Un lugar que yo ni siquiera sabía que estaba vacío. Era como si mi alma se hubiera expandido para acogerlo. La vida, en su infinita sabiduría, me había dado dos hijos, de formas tan distintas, tan inesperadas, pero igualmente amados. Aprendí que el amor no se mide por la sangre, sino por el cariño que se entrega, por los lazos que se tejen día a día, por la presencia y el consuelo en los momentos más difíciles. Mi corazón, que antes creía conocer los límites del amor, ahora se sentía más grande, más completo. Rezo todos los días por doña Rosa,
la madre que crió a Carlos con tanto amor y dedicación. Agradezco a Dios por su vida, por el cariño que le dio a mi hijo cuando yo no pude hacerlo. Siento que, de alguna manera, nuestros destinos estaban entrelazados, y que su amor y el mío se unieron para cuidar de Carlos. Mi fe, que fue puesta a prueba de una manera que jamás imaginé, salió fortalecida de esta experiencia. Entendí que los planes de Dios son misteriosos, sí, y que a veces nos llevan por caminos que no comprendemos. Pero confío en que siempre nos guían hacia donde necesitamos estar, hacia la verdad y hacia la paz. La máquina de coser, que por un tiempo permaneció en silencio en mi casita de Arequipa, volvió a sonar. Pero ahora, con una melodía diferente, más plena, más agradecida. Cada puntada era un agradecimiento por esta nueva familia, por esta nueva etapa de mi vida. El olor a café por la mañana, tan familiar, ahora traía consigo un nuevo significado, el aroma de una vida que, a pesar de las grandes revueltas, había encontrado su propio sentido, su propia calma. Pero, ¿qué significaría esta nueva normalidad para todos nosotros? ¿Cómo estas dos familias, separadas por un error de medio siglo, se fusionarían en una sola historia? ¿Qué depararía el destino a mis nietos y a los hijos de Carlos? La historia aún tenía un capítulo por escribir, un final que yo, Beatriz, esperaba con el corazón abierto y lleno de esperanza. Miro mis manos, aquellas que antes solo conocían el tacto de la tela y la aguja. Ahora, llevan las marcas de una vida plena, sí, pero también las cicatrices de dolores profundos. Las memorias del pasado no fueron borradas, no. Fueron resignificadas, como un viejo bordado que se renueva con nuevos puntos, con la verdad ahora conocida. Recuerdo los dilemas que me asaltaron en aquellos primeros días, contar o no contar. Buscar o no buscar al otro hijo. Cada elección, cada paso, me trajo hasta aquí. A un lugar de aceptación que nunca imaginé alcanzar. A un amor que trasciende la sangre, que abraza dos familias en una sola. La vida, esa maestra caprichosa, me mostró que es un bordado complejo, con hilos que se cruzan, se deshacen y se rehacen de maneras que uno nunca espera. Mis nietas vienen a visitarme y me piden que cuente la historia de sus padres, de sus tíos, de cómo todo se unió. Y yo cuento, con la voz entrecortada, sí, porque la emoción aún me atrapa, pero con el corazón ligero. Cuento sobre el hijo que crié, Juan, con todo mi amor y desvelo. Y sobre el hijo que era mío, Carlos, que la vida me devolvió después de tantos años. Y como, al final, ambos son mis hijos, amados de formas diferentes, pero con la misma intensidad. La sabiduría de la edad me enseñó que el amor no se mide por lazos genéticos, por un papel con un nombre y un apellido. Se mide por los lazos que el alma teje, por los abrazos que calman, por las palabras que consuelan, por la presencia en los momentos de alegría y de tristeza. Es el amor que elegimos dar, el que construimos día tras día. Arequipa sigue siendo mi hogar, mi ciudad blanca, mi refugio. Pero ahora, con un nuevo sentido de pertenencia, de una familia que se hizo más grande, más rica en historias y en afectos. Lo que era un vacío se llenó, lo que era una herida se curó, transformándose en una cicatriz que me recuerda mi fuerza. ¿Y tú, ya pensaste en ese momento de tu vida en que todo cambió? Esa verdad que, por más dolorosa que fuera, abrió un nuevo camino, un nuevo amanecer. Mi verdad fue esa, un error del pasado que se transformó en la bendición de un presente ampliado. Pero, ¿qué significa esto para el futuro? ¿Cuál es el verdadero desenlace de esta jornada de amor, pérdida y reencuentro? La respuesta, lo siento, está en el aire que respiro, en la paz que finalmente me habita. El sol de la mañana se cuela por la ventana de mi cocina, calentando mi rostro con su luz dorada. El aroma a café recién colado inunda el ambiente, un perfume que ahora me sabe a paz. Me siento en mi silla de siempre, esa que me ha visto pasar tantas alegrías y tantas tristezas. Miro a mi alrededor, a cada rincón de esta casa que es mi vida. La caja de cedro, la misma que un día fue el objeto de mi terror, ahora reposa abierta sobre mi cómoda. Sus fotos, sus cartas,
ya no asustan. No me queman las manos, no me roban el aliento. Son parte de mi historia, de la historia de Miguel, y de la historia de una familia que, de la forma más inesperada, se hizo más grande, más compleja, pero también más completa. Son las cicatrices de una vida, y las cicatrices, ¿verdad?, nos recuerdan que hemos sanado. El dolor de la traición, claro, todavía viene en olas, de vez en cuando. Como el mar, que a veces se calma y a veces rompe con fuerza en la orilla. Pero ya no me ahoga. He aprendido a nadar en esas aguas turbulentas, a respirar bajo la superficie. Y lo más importante, he aprendido a vivir con la verdad. Respire hondo y escuche lo que tengo que decirle ahora. La verdad es un camino a veces tortuoso, lleno de espinas y de oscuridades. Pero al final de ese camino, la vista siempre es más clara, el aire más puro. El corazón se libera de un peso que no le corresponde. Y esa es la verdadera libertad. No cuento esto para buscar perdón para Miguel. No. Ni tampoco para condenarlo. Lo hago porque ya es tarde para callar. Mis años me han enseñado que el silencio prolonga el sufrimiento. Y aunque es tarde para callar, nunca es tarde para sanar. Mis hijas y los hijos de Clara, Alejandro y Sofía, se reúnen de vez en cuando. Un reconocimiento silencioso, un lazo que se ha forjado con el tiempo, con el entendimiento. Comparten el mismo apellido, sí, pero lo que los une de verdad es la historia de un padre común, y el amor de una abuela que decidió abrir su corazón. La vida siguió, como siempre sigue, con sus alegrías y sus tristezas, con sus nuevas arrugas en mi piel y nuevas canas en mi cabello. Pero ahora, con la ligereza de la verdad, por más pesada que haya sido al principio. Miguel hizo algo que me dolió hasta el tuétano, algo que rompió mi mundo. Pero, irónicamente, su partida y la revelación de sus secretos me dieron la oportunidad de conocer una parte de él que jamás supe que existía. Y al hacerlo, me conocí un poco más a mí misma, y la capacidad de mi corazón para amar y para perdonar. ¿Y usted qué lecciones ha aprendido de su propia historia? ¿Qué verdades ha tenido que enfrentar? ¿Ya pensó en cuántas verdades se esconden por detrás de las apariencias, en los secretos guardados en el corazón de las familias? Deje su comentario aquí abajo, cuénteme su sentir. Y si esta historia tocó su alma, compártala con quien necesite un soplo de esperanza, con quien necesite creer en la fuerza de la familia, más allá de lo que digan los papeles. La vida siempre nos sorprende,